Vamos a comenzar entonces con la presentación del tema. Bien, vamos a comenzar con el primer tema, que es enfrentamiento y manejo inicial del compromiso de conciencia para el médico de APS. Bueno, habitualmente el compromiso de conciencia, nosotros lo estamos viendo en situaciones como un servicio de urgencia, también en la calle, también se puede ver en un sapo. Entonces, tenemos médicos generales que están enfrentando esta situación y vamos a orientar qué es lo primero que puede hacer para el tratamiento. Esta es la ruta de presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción, hablar de conciencia y ahí vamos a revisar un poquitito la neuroanatomía para entender bien de qué estamos hablando, cómo hacemos el diagnóstico de los compromisos de conciencia y el manejo inicial, o sea, las primeras horas, antes de tener que derivar, por ejemplo, el paciente y las conclusiones. Bueno, como introducción, es muy importante que digamos lo siguiente. ¿Ya? El paciente que está comprometido consciente es un paciente grave, ¿ya? Está comprometido el encéfalo, ¿cierto? Y el encéfalo hay funciones muy importantes, ¿cierto? Y también en el tronco encefálico, que es parte del encéfalo, donde hay funciones vitales. Entonces es un paciente que se puede agravar incluso hasta la muerte o quedar con secuelas. Y hay múltiples causas que la producen. No estamos acostumbrados a esta palabra porque en realidad no la usamos y no existe en general, pero en realidad cuando tenemos un paciente comprometido con conciencia o un síndrome confusional, estamos frente a una insuficiencia cerebral aguda. Estamos acostumbrados a hablar de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria, y todos entendemos qué es. Pero cuando falla el cerebro estamos frente a una insuficiencia cerebral. Y eso es grave, ¿ya? Existen causas metabólicas o tóxicas, cuando compromete a todo el encéfalo, y hay otras estructurales, que es lo que nosotros llamamos neurológicas, hemorragia, infartos cerebrales, tumores cerebrales. Ya vamos a revisar un poquitito la anatomía de esto y cómo hacemos el examen neurológico en los pacientes comprometidos de conciencia. El compromiso de conciencia entonces se puede dar en varios escenarios, ya lo decíamos, la consulta, generalmente en un servicio de urgencia, en un SAP. Aquí tiene mucha importancia la historia neurológica, por supuesto, como en toda la medicina, y en este caso muchas veces la historia neurológica no la puede entregar el propio paciente, sino que la tenemos que obtener de un testigo o de un familiar que acompaña al paciente. Ya vamos a ver más adelante que a veces esta historia neurológica hay que estarla retirando o obteniendo en forma simultánea mientras un colega examina al paciente, por ejemplo, y otro hace la historia con el testigo. El examen físico, como en toda la medicina, un examen físico general, principalmente nos vamos a fijar en la presión arterial, por ejemplo, un paciente que esté hipotenso, cursando con un shock, también va a estar comprometido de conciencia, ¿cierto?, por la hipotensión, la temperatura, ¿cierto? Un paciente febril comprometido de conciencia puede estar haciendo una encefalitis, una meningitis o algún cuadro infeccioso. El examen segmentario lo mismo, el que estamos habituados a hacer para detectar que hay algún foco infeccioso o algún órgano que esté disfuncionante. Y el examen de la especialidad, que es el examen neurológico. Este examen neurológico que todos hemos aprendido a hacer, a los que están en la escuela y a los egresados, ¿cierto? Que es muy ordenadito, tiene varias partes, ¿ya? Es probable que en un paciente comprometido de conciencia, ya sea cuántico o cualitativo, no podamos hacer todo el examen estructurado, porque, por ejemplo, un paciente en coma que ni siquiera responde al dolor no va a poder hacer examen mental, ¿cierto? Y vamos a tener que adaptarnos para hacer algunas partes del examen neurológico, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver algunas de estas interesantes partes del examen. Cuando yo evalúo conciencia, tengo dos aspectos, el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo se refiere al nivel de conciencia, al grado de conciencia, a estar alerta del entorno. La vigilia es como, se supone que la mayoría que estamos acá, ¿cierto? Estamos despiertos, con los ojos abiertos, ¿ya? El sopor es un estado intermedio y el coma, a cual cuando yo me acerco al paciente ni siquiera responde al dolor en forma voluntaria. O sea, hago estímulos dolorosos, ya vamos a ver cuáles pueden ser, ¿cierto? Por ejemplo, estimulo la salida de los nervios del séptimo par, y el paciente ni siquiera trata de quitar la mano, ya está el coma, solamente puede tener algunos reflejos. En cambio, el sopor es un estado intermedio en el cual el sopor superficial se
refiere a que yo hablo al paciente y logro apertura palpebral, pero rápidamente otra vez cae una especie de sueño, una somnolencia. El medio, en cambio, al paciente yo tengo que tocarlo, moverlo para activarlo. Y el profundo solo cuando se activa al dolor. Yo tengo un estímulo óseo, el paciente trata de mover una mano, trata de sacarme la mano, qué sé yo, y eso es un sopor profundo. Evidentemente, si un paciente está en vigilia, empieza el sopor superficial, medio y profundo, se está agravando, y al revés, un paciente ingresa en coma y va mejorando hacia un sopor hasta llegar a la vigilia, ¿ya? Este es el compromiso cuantitativo de conciencia. Y hay otro que es el cualitativo, que se refiere a lo siguiente. Entonces, lo cualitativo es estar orientado en el tiempo, en el espacio y en el situacional. Yo estoy a 6 de noviembre, estoy, no sé, en un lugar dando una clase, esa es la situación, el espacio. Si estoy confuso, estoy desorientado. ¿Ya? Esa es la confusión simple. Se perdió en el tiempo, en el espacio. Y probablemente la que mejor lo define es cuando un paciente acaba de convulsionar y queda en estupor, ¿cierto? En esta perpleja, esta cara que mira con las manos, mira el entorno, como que no entiende lo que está pasando. Esa es la confusión estuporosa. Y la agitación psicomotora, evidentemente, que el paciente que está gritando, moviéndose. Obviamente que estos pacientes son más difíciles de examinar, un examen neurológico completo, pero hay cosas que siempre uno puede mirar. Incluso aquel que está agitado, ¿cierto? Gritando. Uno puede ver que esté gritando, que tenga un lenguaje más o menos coherente, lo que grita, aunque sean gravatos. Si uno le dice, cállese por favor, no, no me voy a callar, uno entiende que está comprendiendo el lenguaje. Si moviliza un hemicuerpo de su agitación y no el otro, bueno, está hemipléjico, aunque no nos colabore, ¿ya? Hay formas de examinar a los pacientes comprometidos de conciencia. Bueno, una de las partes del examen neurológico es el examen mental, que tiene varias divisiones: lenguaje, memoria, cálculo, ¿cierto? Las gnosis, o sea, la capacidad de conocer lo que nos rodea mediante los sentidos, gnosis visual, auditiva, las praxias, lo visoespacial, el pensamiento, concreto abstracto, juicio. Todo esto, probablemente en un paciente comprometido de conciencia vamos a poder hacerlo muy poco. Vamos a hablar de algunas, eso sí, importantes, como es el lenguaje. Cuando evaluamos el lenguaje, queremos ver la emisión del lenguaje, qué tan fluido es, si comprende el paciente, si es capaz de repetir y nominar. Entonces, cuando estamos evaluando la emisión del lenguaje, estamos evaluando Broca, la comprensión del lenguaje Wernicke, ¿cierto? La sensibilidad del lenguaje, la repetición en el fascículo arcuato y la nominación, que todo esto esté funcionando bien. ¿Por qué es importante esto? Porque si falla alguno de esos, si falla alguna de estas zonas, por ejemplo, falla el área de Wernicke, el paciente va a tener una fase sensitiva. Si falla el área de Broca, el paciente va a tener una falla motora en el lenguaje, de la emisión del lenguaje. Y si falla el fascículo arcuato, va a haber una fase de conducción, y cualquier falla, aunque sea menor, una fase de nominación. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una falla en lenguaje, estaríamos hablando de un paciente que tiene un trastorno de lenguaje, o sea, tiene una parte motora. Perdón, ¿aló? Estoy dando una clase. Muy bien. Entonces, este paciente tiene una focalización, está lateralizado. Ahora, cuando tenemos un paciente comprometido de conciencia, tenemos que adaptar entonces un poquitito el examen neurológico. Y lo que vamos a ver es el nivel de conciencia, la mirada, las pupilas, la mejor respuesta motora y el patrón respiratorio. Esto ya nos va a orientar qué es lo que tiene. Porque una de las cosas importantes que tenemos que definir cuando llega un paciente comprometido de conciencia, con urgencia y todo, es si su problema de conciencia es un problema metabólico, tóxico, una disfunción general del sistema nervioso central, o tiene algo estructural como es una hemorragia cerebral o un infarto o un tumor que se descompensó. Entonces vamos a tener una focalidad en el segundo caso. Y eso apunta al examen, recordando algunas cositas. Cuando nosotros examinamos la conciencia, estamos examinando el tronco cerebral, específicamente el sistema reticular activante ascendente, el tálamo, que llega ahí la información, y se proyecta toda la corteza. Si yo tengo comprometido un paciente de conciencia, por ejemplo, en coma, o muy comprometido es porque tiene una lesión en el tronco cerebral, en el sistema reticular activante, que puede ser una lesión pequeña, o tengo una lesión en ambos tálamos, o tengo una disfunción que compromete toda la corteza cerebral. Es muy difícil tener una isquemia, por ejemplo, un infarto de todo el cerebro, pero sí, por ejemplo, algo tóxico, una hipoxia,
una hipoglicemia puede comprometer toda la corteza cerebral y el paciente está comprometido de conciencia, como pasa en las compromiso de conciencia metabólico. Entonces, si tenemos una lesión de toda la corteza cerebral, tenemos un paciente comprometido de conciencia. De ambos tálamos, un paciente comprometido de conciencia. Del sistema reticular activante del tronco, un paciente comprometido de conciencia. Pero fíjense que hay lesiones tan importantes, por ejemplo, como en el bulbo raquídeo, baja, donde el paciente va a estar grave, por supuesto, tiene incluso a llegar a la apnea, tendría que estar conectado a un ventilador mecánico, ambuceándolo, uno puede respirar, pero podría no estar comprometido de conciencia porque no está afectado el sistema reticular activante. Bueno, cuando yo examino el dolor, tengo que hacerlo en puntos que sean realmente dolorosos, ¿ya? ¿Cierto? Idealmente no elegir la periferia porque el paciente podría ser diabético, tener una polineuropatía y no sentir el dolor, sino en la línea media, por ejemplo, la salida de los nervios faciales, ¿cierto? El agujero estilomastoideo, una maniobra que se usa bastante, ¿cierto? Línea medio esternal. Da la impresión, uno podría decir, oye, esto parece poco ético, provocar dolor, en realidad es menos ético no hacer un buen diagnóstico, porque eso nos podría morir un paciente o complicarse si no hacemos un buen diagnóstico. Obviamente que todo tiene que ser en orden, yo no puedo empezar a hacer un estímulo doloroso si el paciente no es descartado que primero está en un sopor medio o superficial. Entonces primero me acerco al paciente y le hablo. Le hablo fuerte, si no despierta lo muevo. Y si no despierta con eso, recién voy a hacer el estímulo doloroso, en ese orden. La mirada. Bueno, la mirada tiene varios centros. Hay un centro frontal de la mirada, un centro occipital de la mirada. El centro frontal tiene que ver con la mirada sacádica, la mirada voluntaria. Si yo tengo un frontal derecho, hace que mis ojos miren a la izquierda. El frontal izquierdo hace que mis ojos miren a la derecha. Es importante acordarse de eso. Y después hay otro centro en el tronco cerebral. Acá, desde la corteza va la vía hasta el sexto par y ahí pasa el tercer par y hace que nuestra mirada finalmente sea conjugada. No voy a explicar en detalle esto porque no es la intención de la clase. Pero sí acordarse que si tengo una lesión cerebral del hemisferio derecho, por ejemplo, mis ojos van a mirar hacia el lado derecho y voy a tener una hemiplegia al lado izquierdo. Entonces, los antiguos semiólogos decían, los ojos miran la lesión. Una forma para acordarse. Hemiplegia izquierda, la mirada a la derecha. Si tengo una lesión de tronco, en cambio, cerebral, la mirada está hacia la hemiplegia. O sea, el paciente tiene una hemiplegia izquierda, por ejemplo, y los ojos están mirando al lado de la hemiplegia. Es una lesión de tronco. Importante acordarse, eso sí, que si tengo un paciente con una lesión cerebral y está con una hemiplegia izquierda, porque tengo una lesión cerebral de derecha, y el paciente está mirando a la izquierda, o sea, no hacia el lado de la lesión, es probablemente porque está con una crisis no convulsiva. Eso es importante acordarse. Entonces, el paciente puede estar comprometido de conciencia porque está en una crisis epiléptica, ¿ya? Porque los ojos están desviados hacia el lado contrario al cual deberían estar. Entonces la mirada ya nos da bastante información. Además, se puede usar mover la cabeza, con la maniobra que nos han enseñado, ¿cierto? Para ver los ojos de muñeca, uno mueve la cabeza y si los ojos se mueven, quiere decir que la lesión es del cerebro, y si no se mueven, hace movimiento, la lesión es de tronco cerebral. También ayuda eso. Las pupilas. Cuando miramos las pupilas, aquí esto es sistema parasimpático, esto es simpático, el sistema parasimpático, sistema parasimpático, ¿cierto? Hace que nuestras pupilas se contraigan, ¿ya? Y el problema simpático hace que se dilaten. Cuando yo estimulo la retina con luz, ¿cierto? Eso viaja por el segundo par y finalmente hace una sinapsis y vuelve por el tercer par y hace que las pupilas se contraigan en forma consensual. Estimulo una retina y se contraen las dos pupilas. Pero si está comprimido un tercer par, vamos a tener una midriasis de ese lado y el otro lado va a seguir funcionando. Yo alumbro esta pupila y se va a contraer la pupila contralateral y no esta pupila. Entonces, cuando hay lesión del tercer par, se produce una midriasis. ¿Ya? Y está, bueno, el sistema simpático, que a través del tálamo viaja por el tronco, se va por la carótida hasta llegar a contraer la pupila. En resumen, quizás lo más valioso de todo esto es acordarse que si hay una anisocoria con una pupila arrefléctica es por compresión del tercer par, y eso significa que si el paciente está comprometido de conciencia, probablemente está haciendo un efecto de masa sobre ese par, puede tratarse una hemorragia, un tumor. Eso nunca es tóxico metabólico, siempre es estructural.
Y en lo motor, ¿cierto? Desde la corteza motora, baja por el tronco cerebral, ¿cierto? La vía piramidal, se cruza al final, ¿cierto? Para seguir por la médula espinal y llegar hasta la musculatura después de la segunda motoneurona. Esa es la vía motora. Si tengo una lesión hemisférica, el paciente va a estar hemipléjico y si yo lo estimulo dolorosamente va a mover la extremidad sana. Si la lesión se empieza a complicar y el paciente, por ejemplo, empieza a crecerle edema o hace que la lesión sea más extensa y ya está a nivel de mesencéfalo, yo voy a estimular dolorosamente al paciente, está en coma, no tiene respuesta voluntaria y hace una maniobra de flexora, que es lo que antiguamente se llamaba la decorticación, ¿cierto? Flexor de la extremidad superior y si está más bajo la lesión, una de descerebración, de extensión de las cuatro extremidades. ¿Ya? Cualquiera de estas dos es una respuesta grave porque quiere decir que hay compromiso troncocerebral y un compromiso habitualmente que es estructural. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que inicialmente está comprometido con ciencia, a los minutos está con una hemiplegia y después está con una decorticación y después de una descerebración, estamos hablando de un paciente que tiene una afección grave. ¿Eh? Es un paciente que se está comprometiendo rostro caudalmente. ¿Ya? En lo respiratorio también tenemos patrones. Por ejemplo, en el diencéfalo, la respiración de Cheyne-Stokes. Una respiración que está en apnea, después empieza a ser más frecuente y otra vez cae en apnea. ¿Ya? En las lesiones de mesencéfalo hay hiperventilación neurogénica, que el paciente está hiperventilando y botando mucho CO2, no siendo una necesidad fisiológica, sino por la lesión que ocurre. Y en el tronco cerebral tenemos la ataxia respiratoria, incluso puede llegar hasta la apnea. Bueno, estos patrones respiratorios son más difíciles de reconocerlo, y a veces cuando el paciente está muy grave, y si lo estamos ventilando, algo así, va a estar alterado, entonces no nos va a ayudar mucho. Pero en concreto, si un paciente se está comprometiendo rostro caudalmente, ¿qué quiere decir eso? Que inicialmente está en un sopor, después está en sopor superficial, medio, profundo, va al coma, y el paciente inicialmente tenía respuesta a los fotomotores, después tiene una anisocoria, después está descerebrando, el paciente se está enclavando, se está avanzando a algo estructural. ¿Ya? Eso puede ocurrir en minutos, en horas. Si el paciente, en cambio, llega comprometido con ciencia, ¿ya? Y tiene corneales ausentes, pero tiene las pupilas presentes, o sea, yo puedo sacar los reflejos fotomotores y están, entonces ese coma no parece estructural, más bien parece un coma de tipo metabólico, no tiene una interpretación con un daño estructural. ¿Ya? Eso es muy importante porque a la hora de definir, como vamos a encontrar ahora, y hacer los diagnósticos, es importante definir si esto es por una causa primaria neurológica o secundaria. Entonces tenemos un diagnóstico y manejo inicial del compromiso con ciencia. Concepto inicial, es una emergencia médica. Si el paciente no lo tratamos rápido, puede fallecer. Hay un orden para encontrar la causa, como examinar al paciente, como ir estudiando, y debemos prevenir las muertes, las secuelas, por supuesto, y el diagnóstico y tratamiento debe ser simultáneo, ya que no hay tiempo para hacer un examen extenso neurológico y después iniciar el tratamiento, sino más bien se va haciendo simultáneo. Vamos a ver algunos algoritmos para eso. ¿Ya? Bueno, tenemos SOCHIMI, que el capítulo de la SOCHIMI, la Sociedad de Intensivo de Chile, tiene claros cursos respecto a eso, y también está el NLS, que es una especie de nuestro ATLS, pero de neurológico, donde se habla de cómo enfrentar la patología del compromiso con ciencia. Bueno, por ejemplo, si tenemos un paciente comprometido con ciencia, o sea, coma, lo primero que debemos hacer, evidentemente, si nos llega este paciente a un servicio de urgencia, es el ABC, la vía aérea, si está ventilando, la circulación. Si el paciente evidentemente no está ventilando, tiene un compromiso vía aérea, probablemente puede estar hipóxico, y la hipoxia da el compromiso de conciencia. Si está hipotenso, el paciente podría estar choqueado y también por eso está con compromiso de conciencia. Entonces ahí uno debe acordarse lo siguiente: los compromisos neurológicos primarios habitualmente no dan hipotensión centrales, sino que dan hipertensión con bradicardia. ¿Se acuerdan? Fenómeno de Cushing. Entonces, si el paciente está hipotenso, probablemente tiene otra causa que no es neurológica primaria. Hacer el examen neurológico que ya hablamos, las pupilas, los reflejos del tronco cerebral, mejor respuesta motora, el patrón respiratorio. Y más o menos hacerse una idea si esto parece estructural, ¿cierto?
o si más bien parece algo metabólico, como les comentaba yo, un paciente, por ejemplo, que está en coma profundo y aún conserva los reflejos pupilares. Importante, mientras empezamos a hacer esto, inmediatamente una enfermera nos puede estar ayudando a nosotros mismos a hacer un hemoglucotés, ¿ya? ¿Por qué? Pues si el hemoglucotés marca menos 70, uno debería aportar glucosa endosa, ¿ya? Sospechar que está haciendo hipoglicemia o está en hipoglicemia y aportarle inmediatamente. Mientras tanto, podemos tomar o hacer la historia, ¿cierto? Nosotros mismos, u otro colega, o alguien que esté, digamos, formado para esto, preguntando por los medicamentos, si hubo exposición a droga, a tóxicos, en nuestro caso, en Magallanes, por ejemplo, exposición a carbono, una estufa que estaba encendida, comorbilidad, enfermedades, ¿cierto? Que no hagan pensar que por qué está comprometido con conciencia, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Laboratorio básico, si tenemos la posibilidad. Química sanguínea, estudio de coagulación, toxicológico, si tenemos. Si no tenemos la posibilidad de hacerlo, no. Pero si tenemos la posibilidad de hacerlo, podemos avanzar en eso. Y la verdad es que se nos puede hacer un diagnóstico del cual desconocíamos, una insuficiencia renal, por ejemplo. Ahora, hecho esto, nosotros ya podríamos definir más o menos cuál es la causa del coma. Si es estructural, o sea, está focal, una hemiplegia, afásico, el paciente, una ataxia, duele mi cuerpo. Bueno, ese paciente va a necesitar imágenes. Habría que trasladarlo a un lugar donde tiene imágenes para saber si tiene una hemorragia, un infarto, un tumor, y saber cuál es el camino a seguir. Con el neurocirujano, etc. Había que trasladarlo y trasladarlo de la mejor manera, ¿cierto? Si es necesario intubado por compromiso de conciencia, intubado, si es necesario, por supuesto, monitorizado y en las mejores condiciones. Acá nos pasa, por ejemplo, en Magallanes, que colegas que están al frente en la isla de Porvenir lo tienen escáner, ese paciente está comprometido de conciencia y a ellos les parece que algo estructural, tienen que evacuarlo y buscar el mejor momento, ya sea por vía aérea, por vía marítima, dependiendo de los tiempos, porque es más lento por vía marítima, pero a veces la vía aérea no se puede por tiempo, por el estado climático, digamos, y hay que ir adaptando y buscando el mejor momento para asegurar un buen traslado al paciente. Y si es no estructural, bueno, corregir la hipoxia. Si es hipóxica hay que aportarle oxígeno, ya sea con una mascarilla, con una mascarilla de alto flujo, si es necesario intubar al paciente, corregir la hipoglicemia, si tiene una anemia severa, etc. ¿Ya? Si a pesar de todo esto no queda clara la causa, obviamente que vamos a tener que ir a las imágenes, otra vez hay que trasladarlo, incluso electroencefalograma, o sea, algo convulsivo, o una punción lumbar. Entonces, reforzando el ABC, aporte de oxígeno en hipoxia, corregir la hipoglicemia, la batería básica si la disponemos, y definir ese compromiso de conciencia estructural o metabólico, traslado seguro, y las imágenes y la punción lumbar. La imagen nos puede aclarar si era una hemorragia, un infarto, ¿cierto? O teníamos otras cosas, como hemorragia solenoidea, una metástasis, un tumor primario, hidrocefalia. Y el estudio de la hidrocefalia, si nos parece que el paciente, por ejemplo, lo que está haciendo es compromiso de conciencia en el contexto de un cuadro febril y tenemos que decirnos meningitis, parece una meningitis, deberíamos hacer una punción lumbar. Ese paciente, si no tiene contraindicación de punción lumbar, o sea, si no tiene una focalidad, si no está hemipléjico, nada de eso, la podemos hacer aunque no tengamos un escáner. Si tiene una focalidad, hay que esperar el escáner. Si es purulento, tipo Pesco-Sauer, ¿cierto? Ya tenemos hecho el diagnóstico, una meningitis bacteriana, podemos iniciar tratamiento antibiótico, ceftriaxona. Si es claro, bueno, puede ser una meningitis viral, también hay que esperar el estudio del citoquímico, y podría salir hemorrágico en el caso de una hemorragia solenoidea, o la que lleva algunos días como santocrómico, ¿cierto? Una hemorragia solenoidea santocrómica. Si no puedo hacer la punción lumbar y estoy en la isla, estoy por venir a algún otro lugar de Chile que no puedo trasladar rápido al paciente a un centro donde tengan imágenes, y me sospecho una meningitis, porque el paciente ha comprometido conciencia, tiene fiebre, signos meningios, estoy obligado a tomar un hemocultivo e iniciar tratamiento antibiótico y avisar, obviamente, al centro de referencia que voy a hacer eso y ponerse de acuerdo, porque acá perder tiempo puede ser vital. Y después, en el lugar adecuado, se harán las imágenes y la punción lumbar si es necesario. Bueno, redondeando. Entonces, el compromiso de conciencia es una emergencia médica y hay que actuar rápido. Acá es muy importante, como siempre, la historia del examen físico, sobre todo el neurológico, y la terapéutica va en paralelo, corrigiendo las alteraciones tóxico-metabólicas y derivando al paciente cuando corresponda. Un laboratorio básico, si
disponemos para descartar lo metabólico y el estudio de imágenes cuando es necesario para descartar lo estructural. Y hay una clase más tarde de código ACB, entonces activar el código ACB si es que en el lugar donde yo estoy existe la posibilidad de trombolizar o en algún centro mayor, ¿cierto? Y si es así, tener que trasladar al paciente, por ejemplo, lo más rápido posible, para que evitemos las secuelas y disminuyamos el riesgo de muerte. Y acá está mi grupo de trabajo, ¿cierto? Los neurólogos, las enfermeras, paramédicos, que es muy importante siempre estar en grupos para poder dar la mejor atención a nuestros pacientes. Bien, este es el primer tema. Yo voy a ceñirme el programa y vamos a dar 5 minutos de recreo para comenzar con el segundo tema, que es de cefalea. Felipe. Gracias, doctor, por esta primera presentación. Y sí, siguiendo la modalidad, vamos a descansar 5 minutos, tal como usted lo indica. Dejar informado a los presentes, dar las gracias primero que todo por su asistencia. Y en la sección de preguntas, abajo, en la parte dice pregunta y respuesta, pueden hacer cada inquietud que la requieran y posteriormente, al finalizar en la mesa redonda, van a ser contestadas por los expositores y de igual modo cada doctor va a tener también la voluntad de ser contestada de manera interna y en la cual van a poder visualizar la pregunta y respuesta cada uno de los presentes. De igual modo, esas inquietudes que realice cada uno van a ser contestadas posteriormente en la mesa redonda con los 4 médicos al finalizar este módulo. Vamos a descansar 5 minutos y volvemos con la siguiente presentación con el mismo doctor Ramiro Fernández, que es el enfrentamiento y manejo inicial de cefalea.